Voy a empezar por tres notas a pie de página que a la vez van a ser los tres vectores de mi intervención. Voy a empezar por recomendar también una lectura, y es la lectura de los Evangelios. Y la lectura de los Evangelios en particular... atención. Bien. Empezaba diciendo que muchas de las cosas que quería decir ya se han dicho, que por lo tanto cuando uno habla en último lugar hay que buscar esos nichos que han quedado para poder complementar. Y por lo tanto voy a empezar haciendo unas notas a pie de página que van a ser al tiempo los vectores de mi reflexión. La primera nota a pie de página es: yo también voy a aportar una sugerencia de lectura, y es en los Evangelios el juicio de Cristo y su significado. Hay un texto, en mi opinión, fantástico de alguien que estuve el año pasado, por cierto, aquí en el Campus FAES, que es Joe Weiler. Y cuando uno lee ese juicio a Cristo, esa centralidad del individuo, que es lo que late detrás de lo que han estado diciendo tanto Víctor Pérez Díaz como Guy Sorman, esa centralidad del individuo es una centralidad del individuo que se fundamenta en la racionalidad, en la ley. Porque si recordáis lo que es el juicio a Cristo, en ningún momento, es el juicio a Dios, pero en ningún momento se pone en cuestión la legalidad de ese juicio. Lo que se pone en cuestión es cómo se ha llevado a cabo, que eso es muy distinto. Esa idea de la ley por encima de todos, que alimenta además toda la tradición escolástica en la que los españoles, desde Vitoria de Soto, han tenido un papel tan fundamental, pero que llega a toda la reflexión de derecho, que en Francia, la reflexión francesa, la reflexión alemana. Y no hablo de la tradición jurídica anglosajona porque tiene unas raíces completamente distintas. Nuestras raíces están ahí, están en esa idea de que la ley está por encima de todos. Y esa es la ley es lo que nos da la libertad. La ley es lo que pone al individuo en el centro, porque no hay poder absoluto, es la ley. Y evidentemente yo estoy de acuerdo con Víctor, todo esto es esta progresión, es una progresión en Occidente, pero como muy bien ha dicho Guy, en todo momento ha habido esa capacidad de autocrítica que se ha generado. En fin, no tenemos más que volver al ejemplo que ha dado Víctor Pérez Díaz. Podría haber tomado cualquier otro ejemplo, pero ha tomado las minas de Potosí. Bien, pues ahí tenemos las leyes de Indias. Es verdad que no se aplicaron, pero siempre ha habido. Es decir, Occidente se mueve toda su historia entre esas leyes, esas normas y luego su ejecución. Pero siempre que esa ejecución no se adapta a las normas, siempre que en la actuación, en la política, defraudamos a las normas, hay la voz crítica que sale y que es pues todo. Vuelvo a referirme a las leyes de Indias, pero evidentemente toda la literatura crítica que se genera en España, la leyenda negra la generamos los españoles, se trata de autocrítica. Y estoy en esto con Guy Sorman, eso es característico de Occidente, no lo hay en ninguna otra tradición jurídica, ni la centralidad del individuo, ni precisamente por esa centralidad del individuo y por esa vinculación a la racionalidad y a la objetividad de la ley, es esa capacidad de mejorar. Mi segundo eje viene de ahí, es decir, que Occidente cree en un mundo mejor, siempre. O sea, es esa utopía kantiana de la historia universal desde el punto de vista cosmopolita, es esa idea de progreso de la humanidad. Eso fundamenta Occidente, eso es la Ilustración, eso es a lo que nosotros digamos que nos planteamos. Esos son mis notas a pie de página. Evidentemente, frente a esto, Guy ha decidido que yo tenía que hablar del futuro de Europa. En fin, si tenemos que hablar del futuro de Europa es dónde estamos. Pero yo, para hablar de dónde estamos, creo que lo que tenemos es que no olvidar, es decir, autocrítica, por supuesto autocrítica, pero uno no es capaz de dialogar si uno no tiene unas posiciones fundadas.
Posiciones fundadas que, como dice el derecho, siempre sujetas a una mejor opinión, siempre sujetas a una mejor opinión. Pero hay que creer en cosas para poder establecer un diálogo fructífero. Ese es uno de los dramas que tenemos. Pero yo me gustaría que entre todos hiciéramos una reflexión sobre estos valores transatlánticos que evidentemente están sintetizados y que perfectamente por las dos intervenciones de Víctor y de Guy, pero que si tenemos que resumirlos una vez más o que recordarlos una vez más, es la libertad individual, esa centralidad del individuo, la economía de mercado y los derechos humanos, que es el compendio de esa reflexión que dice el otro es más importante y el otro es más importante y el otro es mi responsabilidad, que son dos planteamientos de nuevo que son característicos de Occidente. Estamos ahí y yo mi reflexión es por qué estamos en este momento de duda, de autoflagelación, porque la autocrítica es una cosa, la autoflagelación es algo muy distinto. En la autocrítica uno tiene una base intelectual sólida y únicamente está dispuesto a recibir y a completarla o a hacerla evolucionar en el mejor de los sentidos. La autoflagelación es esa idea que compendia esa frase que es de Angela Merkel. Lo que es el futuro de Europa se resume en 3 cifras: 7, 25, 50. Somos el 7% de la población bajando. Somos, sí, el 25% del PIB, pero bajando también. Y somos el 50% de los gastos sociales subiendo. Esto tiene muy mala solución. Bueno, pues esto se puede leer de otra manera, añadiendo esa capacidad de innovación. Somos el 25%. Estados Unidos es el 20%. Es verdad que relativamente iremos perdiendo. Estupendo, porque los otros quiere decir que esa prosperidad se ha repartido. Y es cierto que vamos a perder porcentaje de población. Pero es que hay muchos europeos como Liu Xiaobo, europeos de alma, personas que comparten esos valores. Y eso es lo que nosotros tenemos. Sobre los gastos sociales no voy a entrar porque evidentemente tenemos que enfrentarnos a esa situación, pero no quiere eso decir que estemos condenados a nada. Tenemos que enfrentarnos y abordarlo conservando lo que son nuestros valores y abordarlo con coraje. Pero volviendo a los otros dos, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué caracteriza nuestra globalización? Pues que resulta que es que cada vez hay más Liu Xiaobo, cada vez hay más seres ilustrados que comparten nuestros valores. Y esos no los contamos cuando hablamos del 7%, pero están ahí y son cada vez más influyentes. Y además, en ese fenómeno de más Liu Xiaobo, como hemos visto, en lo que han sido todos la evolución en Ucrania, esos movimientos que buscan una mejor gobernanza, que buscan una mayor dignidad, porque esos también son palabras que tenemos que poner sobre la mesa. Y evidentemente no nos pertenecen. Claro que no, son universales, pero evidentemente también están perfectamente vinculados a los modos de gobierno que Occidente ha ido elaborando y ha ido perfeccionando y ha ido planteando al mundo. Los cabecillas, vamos a llamar, la gente más influyente de Euromaidán, porque nosotros, yo diría, lamentablemente, hemos comprado la narrativa rusa sobre lo que está pasando en Ucrania. Los ucranianos nunca hablan de Maidán, hablan siempre de Euromaidán, siempre. Y nosotros hablamos de Maidán porque compramos esa idea de que eso es una guerra civil. Bueno, cuando uno va ahí las cosas son muchísimo más complicadas. Y lo que está claro es que en Euromaidán, para los
cabecillas de Euromaidán, Europa es un compendio de eso, de dignidad y mejor gobernanza, de dignidad individual y de mejor gobernanza colectiva. Por eso está la bandera azul, que a mí verdaderamente al principio me chocó, una bandera tan grande como la bandera ucraniana al otro lado de la oficina del primer ministro, o sea, a los dos lados de la puerta, la ucraniana y la de la Unión Europea, de los ministerios, de todos los ministerios. Ese es el compendio y ese es el valor, con lo cual 7% y bajando, sí, pero hay muchas que comparten con nosotros y nunca los europeos hemos tenido ningún, o los occidentales, esa fuerza transatlántica. Entonces, ¿por qué tenemos esta sensación de derrota? Porque si echamos la moviola hacia atrás y pensamos en 1945, la situación era absolutamente catastrófica. Y sin embargo, ahí no se dudó, nadie dudó, los gobernantes, tanto europeos como americanos de 1945, los Truman, los Marshall, los Schuman, los Monnet, los Adenauer, los de Gasperi, en fin, Madariaga, en fin, la gente europea que estaba reflexionando, no dudaron en que había delante un mundo mejor, sobre las ruinas de una guerra tremenda, que había delante un mundo mejor, que había por delante un mundo en los que esos valores de libertad individual que se habían visto amenazados y sobre los que se había triunfado, pero a un coste individual y colectivo altísimo, había que defenderlos. Y realmente donde Occidente, donde esa comunidad euroatlántica cede, que es en los países de Centro Europa y del este de Europa, hemos visto lo que ha pasado y lo tenemos ahí bien claro. Es decir, en ese primer elemento. El segundo elemento de lo que somos 25%, caramba, es que está muy bien. Es que nos debería dar esa idea del 25%. En estos momentos somos y seguimos siendo los mayores inversores en países terceros, junto con Estados Unidos, por mucho que China está emergiendo y nos parece muy bien y que siga emergiendo, que para nosotros tenemos muy claro y muy aprendido que todo lo que sea una mejor gobernanza, una generalización de las democracias, como ha pasado en América Latina, por ejemplo, que es un continente que, salvo las excepciones pues, de Cuba, de Venezuela y hasta cierto modo de Bolivia, pues claro, es un continente que ha ido y en el que las instituciones, el imperio de la ley, la democracia, se han ido imponiendo y nos beneficia. Yo creo que en ese sentido, si volvemos a esta situación actual, sobre todo en Europa, de que todas las encuestas dan que hay una preocupación por el futuro. A nivel individual se entiende, a nivel colectivo yo creo que tenemos que tomar esos elementos de fortaleza que tenemos y que seguimos teniendo y participar un poco de esa idea de visión, de esa idea de ambición, de esa idea de esperanza que han sido los tres vectores portadores de los valores occidentales. Y yo creo que nuestras dudas nacen un poco en el fondo del éxito. Es decir, la democracia ha proliferado en el mundo, hay mucho mayor respeto de los derechos humanos con todas las barbaridades que se pueden seguir haciendo, pero lo hay, ha mejorado en el mundo. Hay digamos que hay un triunfo de estos valores, sin perjuicio de que evidentemente ahora lo que estamos viendo desde algunas culturas o desde algunos movimientos es una puesta en duda de esos valores. Pero digamos que a nivel general, a nivel de las poblaciones, están ahí. Y nosotros, en este mundo que se caracteriza por esos individuos más informados,
más ilustrados, más conectados. Todo eso benefician a los valores de Occidente, y con un mayor poder. Cuando uno piensa en lo que han sido los desórdenes en Chile o en Brasil, ¿qué son? Son desórdenes que piden calidad. O sea, es que ahí hay una ambición, y que es una ambición y una contestación del poder que entra y que resulta perfectamente en armonía con lo que es los valores occidentales. Yo, continuando con esta reflexión, ¿en dónde estamos en el tema europeo? Pues en el tema europeo nos encontramos en ese momento, como decíamos, de dudas, de crisis. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que aceptamos la abdicación de determinados valores. Es decir, nos parece muy lógico un cierto proteccionismo. Tenemos tendencia a comprender ciertas formas defensivas de enrocarse en la crisis griega. Fue un ejemplo maravilloso. Ciertas formas agresivas de crítica del otro, no de intentar entender, pero eso es verdad desde Alemania, en los que se nos retrataba a los españoles subidos en un burro y Spain se le caía la S y era Pain, pero a la recíproca es verdad cuando se retrataba desde España o desde Italia a Angela Merkel con los bigotes de Hitler. Es decir, que hemos caído en esa situación de duda y en la que parece que hay que volverse sobre uno mismo, que hay que, en fin, autoexcluirse de esa comunidad y ver al otro no como el que con nosotros está construyendo un proyecto común, que es el proyecto europeo, sino aquel que nos está torpedeando. Es decir, la señora Merkel es la culpable del austericidio, ese tipo de cosas. Esto es totalmente contrario a los valores occidentales. Los valores occidentales son de autocrítica. Lo único que no estamos viendo hacer en estos momentos en Europa es autocrítica, es crítica del otro. O sea, es buscar el chivo expiatorio en el otro. Y ese es una de las cuestiones que ha resaltado Víctor y que yo creo que tiene toda la razón que necesitamos revisar. En esta cuestión europea yo creo que hay un último vector que yo quiero, y es que lo que son los valores siempre se han considerado como algo perteneciente exclusivamente a la esfera moral. Y he explicado cómo en todo lo que es esta época moderna, histórica moderna de Europa, que es la época en la que Europa domina en el mundo, es decir, es el mundo de Westfalia, esos valores se contraponían siempre a los intereses. Pues bien, yo creo que en estos momentos hay que revisar ese planteamiento. Los valores occidentales en estos momentos no se pueden contraponer a los intereses. Podemos tener intereses a corto plazo y, habiendo estado en el gobierno, evidentemente no tengo una experiencia muy clara de esas situaciones en las que hay unos intereses a corto plazo, que es conseguir el acuerdo de suministro en fin, de lo que sea, de gas o de petróleo del país X, y entonces la crítica es, ¿y entonces se abandonan los valores? No, no se abandonan los valores, y además los valores hoy en día no son más que intereses a largo plazo. Es decir, para Europa su interés a medio y largo plazo es la prosperidad, la democracia, el respeto a los derechos humanos en nuestro entorno. Ya no se trata de una categoría moral en la que nosotros podríamos estar más o menos en contradicción interna, sino que se trata de un auténtico interés y un interés claro. Yo creo que, concluyendo, en este futuro europeo, si yo hay algo que quisiera resaltar, es esa necesidad de tener confianza en lo que son
los valores occidentales y en la capacidad de transformación, transformativa, más que de transformación, en la capacidad transformativa de esos valores, en que esos valores son valores saludados como propios por las capas más ilustradas en el mundo entero, y que son los valores que mueven en todas estas sociedades que están moviendo en la dirección del progreso. Y, por lo tanto, lo que a nosotros nos corresponde, como nos ha correspondido siempre, es buscar que en el cumplimiento de esos valores acortemos las contradicciones al máximo, o sea, respetemos esos valores al máximo y, evidentemente, promovamos esos valores al máximo. Y en este último sentido, en esa promoción de los valores, yo creo que lo que nos falta es seguridad en ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor que tenemos que ser más humildes. Sí, de acuerdo, no voy a discutir el término, aunque yo no utilizaría el término. Yo creo que hay que ser realistas. Humildes no, realistas. Realistas quiere decir que el mundo ha cambiado, que las relaciones de poder son otras y que nos toca jugar un papel diferente, pero desde luego no de decadencia, diferente en el sentido que tenemos la capacidad de influir, la capacidad de innovar, la capacidad de participar en la evolución de ese mundo globalizado. Y si algún problema tenemos en Europa es precisamente que yo no veo en las manifestaciones políticas, lamentablemente, propias y en el resto de la Unión Europea y más allá, que realmente tengamos esa fuerza, y termino por donde he empezado, esa fuerza que sí tuvieron los líderes del año 45, de no dejarse abrumar por una situación verdaderamente tremenda, sino de confiar en que tenían la fuerza y en la fuerza transformativa de esos valores para alcanzar un mundo mejor y un mundo más compartido, más próspero, todas las cosas que estamos viendo en estos momentos. Yo creo que estamos ahí, tenemos que seguir estando ahí, y que lo que nos hace falta es creer que podemos estar ahí y que podemos influir y que para nada el futuro es un futuro peor, sino que, como dice Kant en esa historia universal desde el punto de vista cosmopolita, siempre hay la posibilidad de mejorar el mundo y que en esa mejora del mundo, evidentemente, nosotros estamos en primera línea. Gracias.